mismo canal de lo que estamos hablando. Entonces, decíamos que íbamos a comenzar con las definiciones. Entonces, sutura es una palabra que tiene dos acepciones. Una, cuando hablamos de sutura, decimos fui al hospital porque tuve una herida y recibí una sutura, es decir, me suturaron, hicieron algo, tuvieron una acción, y esa es la primera acepción de la palabra, la acción de unir los bordes de una herida para favorecer la cicatrización. Y entonces nos deja abierto la posibilidad de que sutura no nada más sea un hilo, a lo que estamos normalmente acostumbrados a decir, utilice un hilo para afrontar esos bordes de la piel o de cualquier tejido para poder lograr su cicatrización, sino que podemos hacerlo con pegamentos, podemos hacerlo con algunos otros sistemas como pueden ser unos sistemas como de cinchos que hay, que se utiliza pegamentos alrededor y luego se van se van afrontando los cinchos. Ahorita veremos una imagen de esos, grapas, por ejemplo. Entonces, no solamente es el material, es la acción de unir los bordes de una herida para favorecer cicatrización. Y también la otra acepción de la palabra, pues sí, es el material o el producto sanitario que utilizamos para lograr esa acción de suturar, de unir los bordes. Con el objeto de mantenerlos unidos, disminuir la tensión entre los bordes de la herida, permitir una adecuada cicatrización con la menos reacción inflamatoria y de cicatrización importante que puede haber. Y eso es muy, muy, muy importante cuando nosotros hablamos de tipos de materiales de sutura y podemos saber, y de eso se trata este curso, la parte inicial, que conozcamos nosotros nuestros materiales de sutura y sepamos las características que tienen, sobre todo de reacción en los tejidos, para que utilicemos la que tenga la resistencia adecuada, la maleabilidad adecuada, la fuerza tensil que necesito para mantener unidos esos tejidos durante cierto tiempo, provocando la cicatrización, y que tenga poca reacción a la inflamación, para que la cicatrización sea lo mejor. Las características de nuestros materiales de sutura son estos que ven ustedes aquí. Primero, flexibilidad, es decir, qué tan rígido o dúctil es nuestro material. No es lo mismo estar hablando de materiales como el acero quirúrgico, por ejemplo, con poca flexibilidad, o que si lo dejo en una posición y allí lo anudo, no es tan fácil de que se pueda modificar la posición de mi material o la forma en la que dejé el material, y entonces tiene una rigidez importante. Contra algunos materiales, por ejemplo, la seda quirúrgica, que tiene una flexibilidad la mayor que hay en los materiales de sutura, donde yo puedo moverlo, anudarlo, jalar, y me permite entonces ser un material mucho más flexible. Otra característica que tienen los materiales de sutura es la memoria. A memoria le llamamos a esa capacidad que tiene el material de regresar a la posición original donde la teníamos cuando dejamos de tensarlo. Y por esto es muy importante que cuando veamos las técnicas de sutura sepamos que hay algunos materiales, por ejemplo, el nylon, la polidioxanona, todos los que son sintéticos, ya sean absorbibles o no absorbibles, la mayoría de ellos debemos tensarlos primero para que quede una hebra recta, porque si no el material va a tender a irse nuevamente a la forma que tenía en el empaque donde venía. Entonces, esa es otra de las características. Hay materiales con mucha memoria, como puede ser otra vez el acero quirúrgico. Hay materiales con memorias intermedias, como puede ser el nylon. Y hay materiales que tienen cero memoria, como es otra vez la seda quirúrgica. Otra de las características es la reacción que tienen, la reacción tisular que va a provocar el material de sutura. Y ahí pues tenemos que es la característica que tiene aquel material de provocar daño o irritación, y esto depende de la cubierta y la configuración que tienen nuestros materiales de sutura. Aquí nosotros tenemos un poco y platicaremos algo de la historia de los materiales de sutura. Recuerden ustedes que, bueno, la cirugía es una de las ciencias, de los artes y las ciencias que acompañan al hombre desde siempre, y entonces
mayoría de las enfermedades que se tenían o que se conocían en los tiempos muy antiguos, cuando éramos cazadores-recolectores, pues eran las heridas traumáticas, ya sea por corte, por un traumatismo contuso, y entonces muchas de esas lesiones requerían un tratamiento que permitiera mejorar la cicatrización. Y entonces allí se comenzaron a utilizar diferentes situaciones, como puede ser apósitos donde ponían miel y luego cubrían la herida para mejorar la cicatrización por segunda intención, donde comenzaban a ver que si se afrontaba la herida, iba a permitir una cicatrización mucho mejor, más rápida por primera intención. Y entonces eso nos permitió que las personas comenzaran a utilizar lo que tenían a la mano, como puede ser eh, en algunas culturas, como aquí con nosotros en México, las mandíbulas de algunas hormigas para poder afrontar, como si fueran grapas de lo que utilizamos ahorita, para poder afrontar los bordes de las heridas. Otros utilizaron algunas fibras como del algodón, por ejemplo. Aquí con nosotros también se utilizaba el ixtle, se utilizaba el pelo de las personas. En algunas otras sociedades comenzaron a utilizar las crines de caballo, y hubo quienes, cuando se descubrieron algunos de los metales, por ejemplo el oro, comenzaron a utilizar hilos de oro también para hacer la sutura. Hilos de plata, pero se vio, y por eso me detengo aquí en lo de la reacción tisular, se vio que los materiales, por ejemplo el hilo de plata, no funcionó muy bien porque provoca una reacción inflamatoria muy, muy importante en el sitio donde se estaba provocando la sutura. Eh, Hubo otros materiales que se comenzaron a utilizar, y entonces ese nos permitió identificar que hay materiales que provocan mucha irritación y hay materiales que tienen una irritación mucho menos, sobre todo por lo que están recubiertos. Allí sucedió que Joseph Lister comenzó a utilizar la submucosa de la piel, digo, del intestino de un carnero o de una vaca, que es el catgut, y cuando lo utilizaban así solo el catgut simple, funcionaba para suturar, pero luego provocaba una reacción inflamatoria muy importante, primero pues porque era de un tejido biológico externo que por el HLA y por la irritación propia por la diferencia de especie que se estaba utilizando, pues provocaba la llegada de leucocitos, de fagocitos que trataban de destruir al material. Y entonces se le ocurrió recubrir ese material con cromo, y eso permitió que disminuyera esa reacción tisular. Entonces ahí nace en el campo de las suturas una nueva forma de tener nuestros materiales que fueran recubiertos, y muchos de los materiales que utilizamos ahorita, por ejemplo la seda, que es un material trenzado y que ya hablamos buenas cosas de ella, de la que tiene muy buena flexibilidad, que tiene cero memoria, pero es de las que provoca mucha reacción tisular cuando es la seda sola, y entonces se tiene que mantener recubierta, de preferencia con silicón, para que disminuya esa irritación en el tejido. Otra es la elasticidad, que es la capacidad del material para estirarse sin romperse, y entonces allí vemos también que hay materiales con poca elasticidad, como puede ser otra vez el acero quirúrgico, materiales con poca elasticidad como o bueno, con elasticidades intermedias como es el nylon, y otros que, como la seda, que también tiene esa característica, es un poco más elástica, la podemos tensar y resiste esa tensión y sin romperse. Y pues bueno, depende de eso, de la elasticidad, la capacidad que tenemos nosotros de utilizarlo en diferentes tejidos, por ejemplo, en una aponeurosis donde vamos a tener la biomecánica normal de nuestro cuerpo, ya sea de la ingle, ya sea de la pared abdominal, donde necesitamos esa elasticidad para que nuestro paciente tenga su actividad normal, se provoque cicatrización, pero que no se rompa ni el tejido ni se rompa el material de sutura que está provocando la cicatrización. La otra característica es la fuerza tensil. Le llamamos fuerza tensil a la cantidad de fuerza que se necesita para romper la hebra de nuestro material de sutura.
y entonces allí sabemos nosotros que la fuerza tensil de nuestros materiales se va perdiendo conforme al tiempo en los materiales que son absorbibles, y eso es muy importante en el conocimiento de los tipos de suturas, porque, por ejemplo, otra vez volviendo a eso, pared abdominal, la aponeurosis del abdomen, pues no lo voy a suturar con un material que tenga una elasticidad baja, ni con uno que tenga una fuerza tensil baja, también que los días de fuerza tensil sean pocos, porque eso me va a permitir que se rompa el material y entonces me va a provocar un problema de dehiscencia de la herida quirúrgica. Entonces, es importante conocer también esa característica, fuerza tensil. Y la otra es la capacidad que tiene nuestro cuerpo para destruir los materiales de sutura, como puede ser la absorción, ya sea por hidrólisis, que sucede en los materiales absorbibles sintéticos, o la absorción que se da por fagocitosis cuando tenemos los materiales que son orgánicos. El catgut, por ejemplo, se destruye por absorción mediada por fagocitosis. Y entonces, lógicamente, también mientras más fagocitos se vayan a utilizar, más reacción tisular va a haber en los tejidos donde estamos trabajando. De eso, pues, hablábamos entonces que la capacidad de absorción puede ser así, disuelto por procesos biológicos, por pérdida del tejido, porque el material se integra completamente al tejido y entonces se absorbe y se vuelve parte propia del tejido. Esto sucede con algunos materiales, sobre todo con mallas quirúrgicas que se llaman biológicas, que son derivados de la aponeurosis. Es la depuración que se hizo de la aponeurosis del abdomen de un cerdo, por ejemplo. Se le quita toda la matriz extracelular, se queda prácticamente el esqueleto de la aponeurosis. Eso se integra, se coloca en el tejido del humano y se integra, se permite el crecimiento de células, tanto fibroblastos, de células productoras o formadoras de venas, arterias. Entonces hay angiogénesis y eso permite que no se degrade por completo, sino que se integre al tejido. Y las otras dos formas de absorción, ya dijimos, enzimático, derivado de la fagocitosis, y por hidrólisis, que sucede en los materiales absorbibles sintéticos. Las no absorbibles, pues esas se quedan en el tejido de nuestro paciente. Si es que no las retiramos nosotros, pues se pueden quedar de por vida, y ahí entran los plásticos, los materiales como el alambre quirúrgico o el acero quirúrgico, y la seda. También la seda tiene la característica de que no se puede absorber, si provoca una reacción inflamatoria importante, incluso granulomas que hacen que el cuerpo esté tratando de destruirlo, pero nunca lo va a lograr, y forma granulomas. Lo mismo sucede con el etibón, que es el poliéster. El poliéster también provoca una reacción importante porque el cuerpo trata de destruirlo. Entonces se queda allí a perpetuidad. Hablando entonces ya de las características, habiendo conocido ya las características de nuestros materiales de sutura, pues sabemos que la sutura ideal, la que nos va a permitir de una mejor manera afrontar los bordes de una herida para promover cicatrización, debe contar con estas características. Debe tener una fuerza de tensión. Esa fuerza tensil, en cuanto a los días y la resistencia del material, debe ser compatible con las limitaciones del calibre, es decir, que un calibre muy delgado de material me permita la posición de los bordes de una herida durante el tiempo suficiente para provocar una buena cicatrización. Para no estar utilizando, porque lógicamente nosotros decimos, un calibre mucho más grueso me va a permitir esa posición de los bordes durante más tiempo. Entonces, hay lugares, por ejemplo, en el ojo, las válvulas cardíacas, algunas arterias o nervios, donde necesito una fuerza tensil que dure
varios días para promover esa cicatrización, pero pues no voy a estar utilizando, por ejemplo, en el ojo materiales demasiado gruesos que me lleven a otras situaciones complejas donde no se pueda utilizar. Entonces, necesito eso, que tenga una buena fuerza de tensión compatible con las limitaciones del calibre. Debe ser fácil de manejar, esto quiere decir la flexibilidad y la memoria, y que requiera un mínimo de fuerza para introducirla al tejido, y ahí hablamos de otra situación, cómo introducir los materiales al tejido. Entonces vamos a hablar de las características del de el instrumento que utilizamos nosotros para lograr introducir ese material al tejido y llevar a esa posición de los bordes, que son las agujas químicas. Ahorita platicaremos también de ellas. La otra característica es que debe estar asegurada en el empaque que se presenta para su uso estéril y en excelente estado, es decir, que no esté en contacto con el ambiente porque se reseca, se rompe mucho más fácil, pierde flexibilidad algunas de las suturas, y entonces debe asegurarse siempre que ustedes suturen, deben identificar que el empaque, y ahorita vamos a hablar también del empaque del material de sutura, pues venga completamente sellado. Tenemos que ver la fecha de caducidad y pues lograr identificar si mi material de sutura se rompe nada más con un poco de tensión, quiere decir que es o de mala calidad o que ya está viejo y ya no lo puedo utilizar, porque no voy a lograr el objetivo que estoy buscando de afrontar los bordes para lograr cicatrización. La integridad y la fuerza de la hebra debe permanecer intacta hasta que llegue a las manos del cirujano, y permanecer intacta también esa fuerza de la hebra y para promover esa cicatrización. Y eso lo vamos a ver, el cómo manejar nuestros materiales de sutura. Por eso va a ser bien importante cómo debo tomar el portagujas, cómo debo manejar la hebra de mi aguja, eh, para que eso me permita que la buena calidad del material que estoy utilizando persista en el organismo de mi paciente y eso me lleve a la buena cicatrización. Debe ser adecuado para todos los propósitos, ya sea anudado, ya sea el sellado de estructuras tubulares como pueden ser vasos sanguíneos, conductos, que me permita llevar a esa posición de los bordes para promover la cicatrización, etcétera. Debe ser no electrolítico, no capilar, no ferromagnético, no alergénico, no carcinogénico, es decir, debe ser inerte. Y esto es importante porque de repente algunos materiales, si son ferromagnéticos, por ejemplo, pues nuestro paciente le van a suceder dos cosas. Una es que llega al aeropuerto y pasa por las líneas de control, y entonces va a sonar como que el paciente lleva algo en su cuerpo y lo empiezan a revisar porque está sonando el aparato detector de metales, y entonces pues se lleva el bochorno el paciente de que hasta lo tienen que revisar, catear, pasar a los rayos X, y de repente se dan cuenta, pues traía ahí unas grapas en la que le habían quitado la vesícula, o trae una placa de metal en una fractura, que es lo mismo. Las placas para hacer una osteosíntesis cumplen la misma función de sutura, posicionar los bordes promoviendo cicatrización. Y la otra cosa es que ese paciente que tiene materiales ferromagnéticos no puede entrar a hacerse un estudio de resonancia magnética. Entonces, nos conviene pues conocer todo eso de las características de los materiales que estamos dejando en nuestro paciente. No debe ser electrolítico porque eso quiere decir que no sea capaz de conducir una, eh, una se me fue la palabra, bueno, no debe ser capaz de conducir electricidad. Entonces, eso es muy importante porque también si nuestro paciente está cerca, y eso le sucedía de repente cuando las placas de metal que se utilizaban para las craneotomías eran electrolíticas, pues llegaba una tormenta eléctrica y el paciente ya sabía que iba a recibir un rayo. Entonces necesitamos evitar eso, y sobre todo ahorita con nosotros, pues no tanto por los rayos, sino por evitar la interferencia que puede haber entre los materiales que dejamos en nuestro paciente y algunos dispositivos médicos, como puede ser un marcapasos cardíaco, como puede ser en los pacientes que se colocan
dispositivos electromagnéticos, por ejemplo, para controlar convulsiones, dispositivos electromagnéticos para ayudar a disminuir la ingesta de alimentos en los pacientes en el tratamiento de la obesidad, pues algunas cosas novedosas que se están haciendo es eso, colocar electrodos para permitir que el estómago mantenga una sensación de que siempre está lleno, y entonces podemos tener interferencia con estos dispositivos. O cosas tan fáciles como la interferencia con una cápsula endoscópica cuando vamos a hacer un estudio de endoscopía con cápsula. Entonces, esas deben ser las características que debe tener. No alergénico, y aquí tenemos un problema si tenemos pacientes que son alérgicos al nylon, pacientes alérgicos al Vicryl, y entonces es un problema poder utilizar algunos de estos materiales. Y no carcinogénico, eso también es importantísimo porque, pues bueno, le ayudamos al que tenga cicatrización, pero le provocamos a nuestro paciente que vaya hacia la posibilidad de un cáncer, pues no debe ser. Debe causar mínima reacción tisular y no haga a nuestro paciente propenso al crecimiento bacteriano. Y allí, con esta característica, es un punto en contra, completamente contra la seda. En tiempos pasados, pues bueno, se utilizaba algodón. Ahorita ya no vamos a hablar de algodón para nada. Seguimos utilizando la seda, pero el algodón, la seda, al ser productos biológicos, tienen la característica de que pues tienen que ser trenzados primero para poder tener una resistencia y una flexibilidad adecuadas, una fuerza tensil que nos permita la cicatrización, pero ese trenzado nos permite que allí vivan, primero son hidrofílicos, permiten que el agua se vaya hacia el tejido y tiene la capilaridad, y entonces permite que las bacterias puedan primero meterse a vivir allí en el entrelazado de la sutura, y segundo, pues sirven de comidita por la capilaridad, les están trayendo comida a las bacterias. Entonces tiene ese gran problema la seda. Debe ser capaz de resistir cuando se anuda sin deshilacharse, sin cortarse, es decir, tener una flexibilidad adecuada para poder nosotros anudar y permitir que ese material no se vaya a mover. Debe ser resistente al encogimiento de los tejidos, y allí nosotros conocemos que las mallas quirúrgicas, por ejemplo, que utilizamos para las hernias, ya sabemos que tienen la mayoría la posibilidad de retraerse hasta unas en el 20, otras hasta el 30 o 40%, y entonces eso lo debemos tomar en cuenta para saber que debo dejar una malla más grande del orificio herniario que se está trabajando, porque ya sé que se va a retraer, y si se retrae demasiado me permite que se vuelva a formar nuevamente la hernia. Entonces aquí también con los materiales con los que fijamos la malla, los materiales con los que cerramos una herida, si permite la retracción importante, me va a provocar isquemia, me va a provocar dolor en el paciente, y entonces no es tan adecuado que utilicemos los que tienen mucho encogimiento. Debe ser absorbible con mínima reacción tisular después de cumplir su propósito, porque luego los pacientes nos buscan cuando tienen ya unos meses después de su cirugía y nos dicen: ¿qué crees? Es que tengo me salió como una bolita y está roja, caliente, se ve como si fuera una espinilla ahí en el sitio de la herida, se forma un granuloma y luego de repente, ¡pum!, salta un hilito de la sutura, que es ese material que fue muy bueno, tenía muy buena fuerza tensil, tuvo una resistencia a la absorción prolongada, pero que en ocasiones es tan prolongada que lleva a una respuesta inflamatoria, y meses después, cuando ya se llegó la cicatrización por completo, el cuerpo del paciente está rechazando el material. Entonces, con poca reacción tisular después de que ya cumplió su propósito. Debe tener un comportamiento predecible, es decir, que yo sepa eso cuando pierde su fuerza tensil, la maleabilidad o flexibilidad que tiene el material, el saber que si yo dejo hilos de seda, de poliéster dentro del cuerpo del paciente, en algún momento el paciente puede desarrollar granulomas, que hay materiales que pueden
ser así electrolíticos y por la capacidad de captar de conducir una corriente eléctrica, esa era la palabra que buscaba hace ratito, corriente eléctrica, permite que algunos materiales o algunos metales sobre todo se puedan unir al material y entonces eso nos provoca de repente que haya calcificación, que haya la acumulación de materiales ahí cerca de algunas grapas, cerca del material, y entonces tiene que ser un comportamiento predecible. Y debe tener un calibre uniforme, no deshilacharse al hacer los nudos, no romperse cuando estoy trabajando con el material. Y esas son las características de la sutura ideal. Desafortunadamente, no tenemos todavía así completamente una sutura ideal. Se llega a lo más parecido a lo ideal, pero desafortunadamente no tenemos completamente esas características en nuestras suturas. Otra característica de la sutura es el calibre. Ustedes van a ver, y por eso al final viene un sobrecito donde vamos a ver todas estas características de lo que estamos hablando. Y entonces el calibre de las suturas se maneja aquí en nuestro mundo occidental de acuerdo a ustedes van a ver que las suturas dicen ahí 2 ceros USP, que es la farmacopea de los Estados Unidos. El que nosotros estemos con ese sistema nos permite estandarizar el grosor de nuestro material, cosa que no está estandarizada, por ejemplo, es la longitud. Vamos a encontrar nosotros materiales que miden 43 centímetros, otros que miden 40 nada más, otros que miden 70, 75, pero los calibres, eso sí está estandarizado de acuerdo a la farmacopea de los Estados Unidos, y entonces mientras más ceros tenga, quiere decir que mi material es más delgado, tiene menos calibre. Entonces tenemos materiales desde el 11 ceros, que es delgadísimo. Por ejemplo, el 7 ceros, nosotros sabemos que mide 0.4 milímetros el diámetro de la sutura y tiene esa característica, que el 0.4 milímetros o el 7 ceros es constante en el trayecto de toda la hebra de la sutura. Mientras menos ceros tenga, más grueso es el calibre, y entonces llegamos, por ejemplo, al 0, al 1, cuando hablamos ya de números enteros, el 1, el 5, el 7, son materiales muy gruesos los que vamos a estar utilizando. Entonces esto es importante porque, sobre todo los compañeros que son de los semestres, ahorita donde todavía no han ido bueno, ahorita nadie ha ido a la práctica clínica, pero donde no vamos todavía mucho al hospital y no hemos escuchado todavía, eh, no nos familiarizamos mucho con el que vamos a pasar un paciente a urgencias, que es de los servicios donde vamos con mayor frecuencia cuando somos semestrosos, y entonces nos dicen, ven para que aprendas a suturar. Aquí es la cara, le vamos a poner un 4 ceros, quiere decir que es un material delgado para permitir que la cicatrización en la cara no sea tan visible, porque pues es la presentación del paciente. Acá es en la rodilla, acá como es un sitio de tensión, es un sitio que no importa tanto la estética, entonces ahí le voy a poner un 2 ceros. Entonces ahí escuchamos nosotros esa nomenclatura, el 2 ceros, el 3 ceros, el 4 ceros. No, pues que iban a operar a mi abuelito, le iban a colocar un lente intraocular porque tiene cataratas, y nos dijeron que en el IMSS no tienen la sutura de 7 o de 8 ceros, que nosotros la consiguiéramos. Y ahí anda uno consiguiendo las suturas. Entonces, escuchamos nosotros eso de los ceros, quiere decir, mientras más ceros tenga, menos calibre. Mientras más se acerca a los números completos y más grande sea el número completo, más grueso es el calibre de nuestra sutura. Entonces, mientras más delgados, pues los vamos a utilizar en cosas como, es eso, la microcirugía en arterias, en venas, en oftalmología, en neurocirugía. Los de los calibres no tan delgados, pues en la cirugía cardiovascular, cirugía plástica para la reparación de heridas que se pueden ver, así como decíamos ahorita en la cara, y las más gruesas, pues para tejidos más resistentes, las del 0, la del 1, para cerrar el útero, por ejemplo, cuando hacen una cesárea, para cerrar la aponeurosis de la pared abdominal cuando estamos nosotros en cirugía abdominal, y los muy gruesos y, por ejemplo, materiales como puede ser
el poliéster, el acero quirúrgico, se utilizan con calibres muy gruesos del 6, del 7, para suturas en el esternón, por ejemplo, para la fijación de fracturas costales. Allí es donde utilizamos esos materiales de calibres muy grandes. Y pues bueno, siguiendo hablando de los materiales de sutura, llegamos nosotros a que hay también una clasificación específica de acuerdo al origen del material de sutura, otra clasificación de acuerdo, y esa ya la hemos hablado ahorita, de acuerdo a la capacidad del cuerpo que tiene para destruirlo, y otra clasificación de acuerdo al número de filamentos que componen la sutura. Y entonces la primera, que es la clasificación de acuerdo al origen, pues muy fácil, nosotros sabemos que hay suturas, materiales de sutura que son naturales, y que esos naturales pueden ser de origen animal, por ejemplo, como la seda que han sacado directamente de un animal, sí lo produce un animalito que es el gusano de seda. Entonces, por eso entra en la clasificación de naturales de origen animal. Está el catgut, por ejemplo, ahí hay una pelea desde siempre con el catgut, que si es, que si sí quiere decir tripa de gato, que no, que si es de la submucosa del carnero, que no, que los alemanes lo que quisieron decir cuando hablaban del catgut, del kirin, que era un producto sí biológico, pero nada que ver con los gatos y cosas así. Total que es un material, el catgut actualmente es un material natural derivado o producido de la submucosa del intestino, tanto del carnero como de los, bueno, de los bovinos y ovinos. De ahí se obtiene ese material natural y es polifilamento. Estos tienen la característica de que pues, son derivados o son producidos por proteínas que los convierten en promotores de una respuesta importante a nivel de los tejidos, y entonces el catgut, por ejemplo, es absorbible y se absorbe por fagocitosis, como habíamos dicho antes. La seda no es absorbible, pero la fagocitosis trata de destruir a la seda, y entonces provoca una reacción inflamatoria en los tejidos muy, muy importante. Hay otros que son naturales, y que son sintéticos, que son de origen mineral, por ejemplo, como el acero inoxidable, los hilos de plata, el titanio, los alambres, aunque no sean de acero, alambres de oro, decíamos, que se utilizaban en algunos momentos, algunos otros de origen mineral, o el cromo que se utiliza para recubrir al catgut y que le llamamos catgut crómico. Entonces tienen esa característica, origen mineral. Son mejor tolerados por el organismo porque tienen poca respuesta, y por ejemplo el acero inoxidable es totalmente inerte, no provoca ninguna reacción inflamatoria, y es raro que los pacientes tengan alergias, pero hay quienes son alérgicos al acero. Entonces esa es la clasificación. Esos fueron los naturales. También los clasificamos en sintéticos, que son aquellos que tienen la característica, pues, que requieren que el hombre los haya creado con algún tipo de tecnología. Entonces, estos tienen la característica de que mejora lo que buscamos nosotros cuando hablábamos de eso de la sutura ideal, nos mejora entonces la característica propia del material, y con menos reacción a nivel de los tejidos, con menos posibilidad de que se rompa y de que pierda la flexibilidad. Entonces son muy flexibles, resistentes, la mayoría de ellos tienen una capacidad de ser absorbidos en periodos muy prolongados, les digo hasta 6 meses. Hay materiales que tardan 120 días en perder su fuerza tensil, y van perdiendo la fuerza tensil y son absorbidos al mismo tiempo, más o menos. Entonces tienen esa capacidad, y pues bueno, son sintéticos como lo son el nylon. El hilo de nylon es un plástico que se descubrió por ahí en la primera mitad del siglo XX. Unos muchachos que se dedicaban a la fabricación de tejidos y la comercialización de telas
comenzaron a hacer algunos experimentos y encuentran ese plástico al comenzar a utilizarse el petróleo para poder eh, ayudarnos a la vida moderna. Entonces ellos comenzaron a hacer estudios con ese filamento plástico y entonces tenían la matriz de la empresa en Nueva York y tenían una sucursal en Londres y por eso se llama NI Lon, que quiere decir New York y London. Entonces nace el hilo de nylon. Está también que es un plástico pues completo el nylon y lo utilizamos a montones en cirugía, sobre todo para eh, la sutura de la piel. Es muy socorrido para suturas de la piel. Otro es el polipropileno, que también es otro tipo de plástico que tiene la característica de que es más ligero y entonces lo podemos usar nosotros en mallas quirúrgicas, lo utilizamos como material también para el cierre de piel, de aponeurosis, para la fijación de esas mallas. Está el ácido poliglicólico, la poliglactina 910, que se parecen mucho, son materiales absorbibles, los dos, el ácido poliglicólico o poligluconato y la poliglactina 910. Está la polidioxanona, también más o menos parecida a ellos. Esta es el PDS es el nombre comercial, y el ácido poliglicólico y la poliglactina 910 es el Vicril. Está el poliglicaprone 25, por ejemplo, está el poliéster, también otro plástico que tiene la característica de ser muy resistente, pero que ya dijimos provoca reacción inflamatoria muy importante, y el polietileno. Todos ellos se pueden utilizar en cirugía. Y la otra clasificación que tenemos, entonces, primero, naturales y sintéticos, absorbibles, no absorbibles, y luego la clasificación de acuerdo al número de fibras que lo forman, que son monofilamentos y multifilamentos. Esto es importante también porque ustedes ven algunos tipos de suturas donde vemos un solo hilo, pero por ejemplo en el catgut crómico nosotros vemos que son muchos filamentos, pero corren todos juntitos, no es trenzado, y ese es un polifilamento no trenzado. Y en cambio los plásticos, la mayoría de ellos son suturas monofilamentos, y la seda es multifilamento trenzado. Entonces pueden ser allí trenzados o entrelazados, pueden tener varias hebras como el catgut, y eso permite una mayor flexibilidad y una menor resistencia a la fricción, el que sean multifilamentos, sobre todo los que están recubiertos. Los monofilamentos tienen una gran resistencia, al ser un solo filamento, permite también esa resistencia adecuada, tienen una sola hebra y eso permite que cuando entramos al tejido disminuye el coeficiente de fricción, y por lo tanto disminuye la agresión que le provocamos al tejido cuando lo estamos suturando. Eh, Tiene la gran característica de que como es un solo filamento, no permite lo que les decía ahorita de que los trenzados, aquí en el trenzado vemos que en este sitio puede quedarse a vivir una bacteria y proliferar. Entonces, en los monofilamentos no crecen las bacterias. Y además algunos de ellos todavía vienen recubiertos con materiales antisépticos que evitan la formación de procesos sépticos allí a ese nivel. Ya casi para terminar con lo de los materiales, hablaremos de las agujas quirúrgicas, que son pues instrumentos que antes era aparte del material, teníamos el material y teníamos que enhebrar la aguja o montar el material en la aguja, y entonces para eso pues se utilizaba una aguja que tiene un ojo, y que eso hacía que el sitio de entrada del material en el ojo de la aguja fuera mucho más grueso y provocaba mucho más trauma al tejido. Actualmente tenemos agujas como estas que ven ustedes en la imagen, que están incluidas y llevan el mismo calibre del material que estamos utilizando. Entonces eso nos permite también disminuir el trauma en el tejido. Nuestras agujas quirúrgicas tienen también algunas características importantes, donde
debemos reconocer nosotros de acuerdo así como dijimos que de acuerdo al material, a la clasificación de los materiales, nosotros los íbamos a utilizar ya sea para la piel, para tendones, para aponeurosis, para nervios, para músculos, etcétera. También las agujas necesitamos conocerlas para saber, de acuerdo a la penetración que tiene la aguja, qué tanto voy a tener la resistencia. Si tengo una aguja de punta roma, es decir, con poca penetración, pues voy a batallar mucho y voy a estar chocando con el tejido, y eso pues me va a provocar mucho mayor trauma al tejido. La agudeza y la geometría de la aguja, es decir, la característica que tenga en su punta y la curvatura y la posibilidad de trabajar en espacios abiertos o en sitios reducidos de acuerdo a la característica que tiene de ser parecido o menos a un círculo la aguja. La resistencia al doblado, que es una cosa bien importante, y la resistencia a la ruptura o la ductibilidad que tiene mi aguja quirúrgica. Y entonces de eso hablaremos, que la penetración es la forma de la punta de mi aguja, que puede ser triangular, que puede ser cortante, que puede ser en forma de espátula, y entonces eso me permite penetrar el tejido muy fácilmente, provocando poco traumatismo. Pero hay agujas romas atraumáticas que utilizamos, por ejemplo, en el intestino, que si yo utilizo en el intestino una aguja cortante, voy a provocar que el tejido se desgarre. En cambio, si utilizo la aguja roma en la piel, pues no voy a poder trabajar con ella, y sí necesito una aguja que tenga una punta triangular cortante. Entonces, es importante conocer eso. También en la geometría de la punta puede ser el ángulo del filo, si el filo está por arriba, si está por abajo, o el ángulo de la punta en las agujas no cortantes. También puede ser redonda la forma de mi aguja, pero es muy fina la punta y entonces permite una entrada fácil al tejido. Las agujas más afiladas requieren menos fuerza, y eso por lo tanto nos lleva a menos traumatismo del tejido y menos deformación de la aguja. Esto es importante porque ya van a ver ustedes cuando comiencen a hacer sus primeras suturas, y sobre todo ya en tejidos vivos, cuando los dejen comenzar a suturar, van a ver ustedes que la conocemos como la aguja del R1, aquella aguja que al primer punto ya se desapareció la forma semicircular que tenía, ya se abrió, ya tiene una curva aquí, luego va aquí para arriba, otra vez para abajo, otra vez para arriba, y pues incluso puede llegar a romperse la aguja. Entonces, ser cuidadosos con eso. Entonces tenemos la punta de la aguja y el ojal, o la zona de unión hacia nuestra sutura. Esto es importante porque también deben conocer ustedes que todas las suturas actuales, si nosotros sostenemos la sutura, la aguja, aquí con nuestro portaagujas, y jalamos de manera recta hacia el sitio donde está la unión, vamos a desinsertarla, la vamos a desconectar. Eso nos sirve a nosotros, por ejemplo, cuando tenemos que retirar los materiales punzocortantes al terminar la cirugía y desechar, para no estar desechando junto con las agujas los materiales quirúrgicos, y para no estarlo cortando, nada más con un jalón que damos aquí se desconecta. El problema de esa desconexión es que si nosotros hacemos el jalón con nuestro portaagujas cuando sí estamos suturando y que necesito estar haciendo la tracción, si hago la tracción sobre este sitio, pues voy a desinsertarla y voy a tener que utilizar otro material para continuar con mi sutura. ¿De acuerdo? Entonces, la otra característica de las agujas es que debe tener una resistencia adecuada al doblado, y entonces no debe ser fácil de lesionar esa aguja. Lo que decíamos ahorita, la tomo, paso a través del tejido, la tomo con otra pinza por acá, por ejemplo, y entonces debe ser resistente a ese doblez cuando pasa a través de los tejidos. Se puede provocar un traumatismo en los tejidos cuando esa aguja se me desdobló, perdió su característica o su configuración original que tenía.
me va a llevar a traumatismo de los tejidos, va a llevar lesión a tejidos circundantes. No me doy cuenta que está una arteria, un vaso sanguíneo, un nervio cercano del sitio donde estoy suturando, y como yo veo la curvatura de la aguja, pero esta se pierde al entrar en la resistencia con el tejido, se va hacia otro sitio y me va a puncionar un vaso sanguíneo, me va a provocar un desgarre de un nervio, etcétera. Entonces, debemos ser cuidadosos con esos y reconocer la resistencia al doblado que tiene mi aguja. El control de la trayectoria de la aguja en el tejido se basa en que la aguja mantenga su geometría original, es decir, evitar lesionar las agujas, y para eso va a ser bien importante cuando hablemos de las técnicas de sutura, el sitio, primero que utilicemos un instrumento adecuado, de veras que sea un portaagujas el que estoy utilizando. Segundo, que lo utilice ya sea en el centro de la circunferencia o a 2/3 hacia el sitio de inserción del material. Aquí, como ven ustedes en la imagen, ese es el sitio adecuado donde debo tomar mi aguja con el portaagujas. Y la otra característica de las agujas quirúrgicas es la ductilidad o la resistencia a la ruptura, que es esa que debe tener la aguja para resistir el que yo lo introduzca en un tejido y que no se me quede por allá dentro de una cavidad, que no se quede en medio de una aponeurosis, porque eso se convierte en un cuerpo extraño. Y pues recordemos que también son metálicas, entonces si el paciente es sometido a una resonancia magnética, pues luego va a tener la lesión allí por el cuerpo extraño que dejamos. Y si se aplica una fuerza excesiva sobre la aguja, una aguja dúctil se doblará antes de romperse. Eso es muy importante porque les digo que la conocemos así como la aguja del R1, que está toda doblada, pero nos da esa seguridad de que antes de romperse la veo ya toda lesionada. Entonces ahí lo que hago es cambio de material de sutura para evitar esa ruptura. Es importante entonces reconocer las características, así como dijimos de los materiales de sutura, las características también de las agujas quirúrgicas, donde vemos nosotros que la curvatura, donde pueden ser curvaturas muy cerradas desde un cuarto de círculo hasta las agujas que miden nada más medio círculo, entonces es más abierta, 5/8 de círculo, o agujas que se van aplanando y que son agujas rectas, que también se siguen utilizando en la actualidad las agujas rectas. La mayoría seguimos utilizando agujas curvas con cualquiera de esas características de la curvatura. Y el cuerpo de la aguja puede ser un cuerpo cilíndrico, un cuerpo cortante que es en forma de triángulo, y el cuerpo en forma de lanceta o de espátula. Entonces, eso me da las características de saber esa resistencia que va a tener el tejido contra mi aguja, la capacidad que tiene mi aguja de pasar fácilmente sin lesionar, sin desgarrar, sin destruir el tejido. Por eso es importante. Entonces vemos nosotros aquí, por ejemplo, las puntas de las agujas, aguja triangular, la punta de la aguja triangular, que es la más común, vemos nosotros que tiene esta característica si hacemos un corte. Otras triangulares inversas, donde el triángulo viene hacia abajo, es más filosa la que tiene el corte triangular inverso. Agujas espatuladas, donde viene con esta característica de que es plano arriba y luego es un medio círculo en la parte inferior. Agujas con punta cilíndrica, y entonces ustedes van viendo aquí cómo está esto es importante para que ahorita que veamos el sobre del material de sutura, ustedes reconozcan qué tipo de aguja estoy utilizando, porque cuando ustedes piden el material de sutura, enfermería normalmente les muestra para que se confirme si es el material que pedí. Si yo necesitaba un monofilamento absorbible, sintético, veo el calibre y veo el tipo de aguja que me están dando, o lo puedo pedir específicamente con aguja SH, con aguja de medio círculo, con aguja cortante. Entonces es importante que reconozcamos aquí estas señalizaciones que tienen nuestras agujas: aguja cilíndrica, aguja taper cut o aguja de punta roma, que es la no traumática. Entonces es importante que las reconozcamos. Y ya para terminar, entonces, las características de nuestro material. El sobre de la sutura viene así, y entonces aquí reconocemos nosotros
primero, lo que debe llamar la atención y lo que debemos revisar primero es el tipo y la descripción del material. Mononylon, por ejemplo, que se llama, su nombre comercial es Ethylon. Debe venir la casa productora, aquí en este caso es de Ethicon, debe mantener la característica que decíamos de ser estéril. Nos dice por dónde se debe abrir el material, porque hay algunos materiales como el catgut simple, por ejemplo, que si yo lo corto por aquí, voy a romper no nada más el sobre del material, sino el material también. El que nos diga por dónde se abre es porque también la forma en la que está posicionada la sutura dentro del, del empaque me permite saber que aquí voy a encontrar yo la aguja. Entonces abro el material, tomo la aguja desde luego con mi portaagujas y eso me permite ya extraer el material de una forma mucho más controlada. Nos sucede, por ejemplo, con las sedas libres, las sedas sin agujas, que si no lo abrimos por el sitio donde debe ser, todas las hebras que trae, las 10 hebras que trae las 10 hebras de material pues de seda, se entrelazan ahí y se nos hacen nudos, entonces no nos conviene. Entonces, tipo y descripción, la casa productora, el tipo de empaque que como viene, si es una sola capa, si viene el material incluido en una bolsa externa en este material y además si trae otra cobertura por dentro. Viene el calibre, entonces ya sé el tipo de material y el calibre para saber si sí es o no es el calibre que yo solicité. Entonces, en este caso, el 5 ceros, aquí puede ser 2 ceros, el 0, el 1, los números completos. Entonces, 5-0 quiere decir que es del 5 ceros. Luego viene la longitud de la hebra, en este caso 45 centímetros. Digo, hay suturas, hebras pues de 40, de 43, de 45, de 70, de 75 centímetros. Viene el código de la aguja, es decir, el tipo de aguja, en este caso es SC20, que quiere decir que es una aguja larga, es una aguja que no tiene una curvatura tan grande, no es ni medio círculo, es 3/8 de círculo. Aquí lo dice. La descripción de la aguja, aquí veo que es un triángulo invertido, entonces quiere decir que es de esos que tienen el borde cortante hacia abajo, es una aguja completamente cortante y nos dice el material del que está producida nuestra sutura y la característica de si es absorbible, no absorbible, si es monofilamento o polifilamento y nos dice en la mayoría de ellos también el color de la sutura. El que hablemos de colores de suturas también tiene que ver porque hay algunos materiales, por ejemplo, hay un bicril de color blanco que quiere decir que no está recubierto con, se me fue el nombre de lo que está cubierto, que es de teflón, y entonces se absorbe mucho más rápido, tiene menos resistencia, entonces aquí me da la característica de tanto del material como la característica macroscópica que estoy viendo de mi sutura, ¿de acuerdo? En la siguiente sesión veremos esto, las reglas de la sutura, entonces vean la presentación que ya les dejé allí para que estén revisando los videos. Allí nos va a hablar de los principios básicos de las suturas y luego ya los platicaremos nosotros para que podamos entender mucho de las cosas que nos dicen allí los videos. Y si hay dudas, pues bueno, las resolvemos. Bien importante, vamos a hablar en cuanto a las reglas de la sutura, cómo tomar nuestro material, bueno, nuestro instrumental, el portaagujas. Ya dijimos de dónde se debe tomar la aguja para no lesionarla y para poder trabajar de una manera más adecuada. Vamos a hablar de cómo vamos a tensar nuestro material. Hay algunos materiales que, por ejemplo, si yo al tensarlo jalo alrededor o bueno, en la longitud completa del material, le voy a hacer que pierda su fuerza tensil y lo voy a hacer que pierda su resistencia. Entonces, hay algunos donde lo debo tomar de la parte final y hacer el tensado
para permitirle que siga siendo una sutura fuerte. El catgut, por ejemplo, si yo lo jalo, se deshilacha porque ya dijimos que es un polifilamento donde todos vienen en el mismo sentido y eso le va a ayudar a perder resistencia. El uso adecuado de nuestros materiales, cómo ahorrar material de sutura en cada uno de nuestros puntos. La regla de los unos, que quiere decir que, se los voy adelantando, entre cada punto y el siguiente debe haber 1 centímetro en la mayoría. Hay algunas ocasiones donde deben ser mucho más cercanos, o tejidos infectados, por ejemplo, los vamos a poner mucho más lejanos, para nada más permitir la posición, pero no cerrar por completo para no permitir el crecimiento de bacterias, sobre todo anaerobias. Pero en la mayoría de las suturas, sobre todo de piel, la regla de los unos es entre una sutura y otra 1 centímetro. El sitio de donde entra la sutura al tejido y el borde de la herida debe ser 1 centímetro y debe ser 1 centímetro de profundidad también lo que vamos a tomar con nuestra aguja. Por eso es importante conocer nuestras agujas y tomarlas de la manera adecuada. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Si no se animan, se puede también a través del chat que veamos dudas que vayan saliendo. Y entonces nos vemos la siguiente semana para hablar las reglas de la sutura, los tipos de suturas que vamos a hacer, el punto simple, los puntos continuos, el surjete simple, el surjete anclado, los puntos cruzados, el punto de Sarnoff, el punto en U, y el punto subcuticular o subdérmico. ¿De acuerdo? Y vamos a hablar de nudos con las manos también. Vamos a tener ahí una sesión de nudos con las manos. ¿Sale? Entonces, bueno, si hay dudas, los espero ahí en el chat. Pórtense bien.